Hola. Mucha gente se acongoja de lo que viven a diario. Pero no se preguntan el por qué les pasa lo que les pasa. Algunos dicen, porque así es la vida. Otros dicen que están de mala suerte. Y otros lo ven como pruebas y tribulaciones de Dios. ¿No te has preguntado? ¿No se te hace raro que tu vida siga igual que siempre? Yo me hice esta pregunta. Y por eso conocí a Jesucristo. Yo también pasé momentos confusos en mi vida. Quería librarme de ellos, pero no sabía cómo cambiar. Pensaba que con una oración, ya mi vida iba a ser perfecta. Que ya, con reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador, no iba a tener ningún disgusto en mi vida. Pero no fue así. Fue todo lo contrario. Empezaron a pasar muchas cosas que para mí eran terribles. En la parte emocional, sentimental, económica y en la salud. Y preguntaba a varias personas del por qué me pasaba esto. Y solo me decían, tranquilo, son solo pruebas. Y después de la tempestad por la que estás pasando, la calma vendrá. Yo solo creía en lo que me decían, esperando la calma. Pero pasaron y pasaron los años, y todo seguía igual. Y al no ver resultados, volvía a mi antigua vida. Y las cosas de Dios las apartaba de mi vida. Así duré varios años. Hasta que pasó algo muy trágico en mi vida. Que rompió algo dentro de mí. Porque mi vida no volvió a ser la misma. En vez de culpar a Dios por lo sucedido, le clamé para saber el porqué de todo. Y Dios en su infinita misericordia me empezó a enseñar por su Espíritu Santo lo que debía hacer. Y ahora quiero compartir con ustedes lo que Dios me enseñó. Cuando nacemos con una naturaleza de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque por un hombre entró el pecado. Este es Adán, quien es el primer hombre creado. Y de ahí nacieron todos los demás, hombres y mujeres. Por este motivo es natural pecar. Digo esto, porque cuando Adán desobedeció a Dios, su espíritu se adormeció, y su alma empezó a gobernar su vida. Digo que su espíritu se adormeció, porque el pecado lo separó de la presencia de Dios. Y al estar separado de la presencia de Dios, la iniquidad, el pecado y la rebelión, ahora eran las que gobernaban al hombre. Por eso Caín mató a Abel. Y a lo largo de la historia, y podemos decir, que hasta, en este tiempo, vemos lo que son los humanos sin la vida de Dios. Un hombre sin la vida de Dios no puede cambiar, porque tiene que mudar de naturaleza. De una naturaleza caída a una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es cuando nuestro espíritu es despertado, para empezar, de nuevo, a vivir en el espíritu, y tener comunión con Dios. Y esto, solo en Jesucristo es posible. Porque Él es el segundo Adán. Esto está escrito en la Biblia. En 1 Corintios 15:14, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vivimos según el alma, sino que vivimos en el espíritu. Porque nuestro espíritu ya despertó. Jesucristo con su muerte, además de librarnos de la iniquidad, del pecado y la rebelión, juzgó la muerte, para que ya no gobernase más. Y así traer libertad al hombre, para que éste decidiera si acepta y vive la salvación, o no. Voy a complementar con este hermoso versículo. Está en la carta a los Romanos. Capítulo 8 versos 1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto fue, gracias a la muerte de Jesús de Nazaret. Con su sangre que derramó en la cruz, siendo él mismo, un sacrificio puro, ante Dios. En el antiguo pacto, se hacía un sacrificio anual para limpiar al pueblo de iniquidad. Pero si alguno cometía falta en contra de la ley, pecaba. Y debía ir ante el sumo sacerdote, al altar del holocausto, para ofrecer un sacrificio, según su infracción. Y su ofrenda era, según sus medios económicos. Y así, ser limpio de ese pecado. Pero si volvía a infringir la ley, debía volver a ofrecer sacrificio. Y así sucesivamente. Voy a leer en la Biblia una porción de lo que estamos hablando. En el libro de Levítico, capítulo 5, versos 7 y 8, dice,
Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación, y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. ¡Wow! Terrible. Pagar las consecuencias un animal, por nuestras faltas. Y solo las personas del pueblo de Israel podían tener perdón de pecados. Y un sacerdote acepto a Dios, podía efectuar el sacrificio. Y los demás. Por esto Jesucristo vino para que Él fuese ese sacrificio, puro y sin mancha. Una sola vez y para siempre. Esto está en el libro de Hebreos. Capítulo 7 versículo del 23 al 26. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y Jesús de Nazaret murió por todos nosotros, no siendo nosotros del pueblo de Israel. Esto está en el libro de Gálatas. Capítulo 3 verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si Jesús de Nazaret, siendo hijo de Dios, encarnado, nacido de una mujer, siendo un hombre como lo somos todos, siendo cuerpo, alma y espíritu, llegó a ser el Cristo, el sacerdote, el sacrificio, el cual nos reconcilió con el Padre Dios Todopoderoso. Y su sangre rasgó ese denso velo que impedía al hombre poder acercarse a Dios y ser como era en un principio, antes de que Adán desobedeciera a Dios. Les hablo todo esto para que sepan que no hay nada que nos pueda condenar. No hay nada que nos pueda hacer sentir mal. Porque Jesucristo murió por la tristeza, la enfermedad, la aflicción, la escasez. Jesucristo murió por tu dolor. Esta es la salvación. Y es gratis, no debes ir a ninguna parte. No debes llenar formularios, ni sacar citas. La salvación está sobre de la humanidad. Pero debemos hacerla efectiva en nuestras vidas. Es como si recibiéramos un cheque. Debemos ir al banco para depositarlo a nuestra cuenta. Y así, disfrutar de lo que reclamamos. Pero el problema es que vemos a Dios lejos en los cielos, y nosotros aquí en la tierra sufriendo, sin ninguna solución, a nuestros problemas. Nos cuesta ver a Dios, a su Hijo Jesucristo, reinando y viviendo en nuestra vida. Este es el problema. Y por eso pedimos ayuda en el mundo. Porque nuestra incredulidad nos cega. A tal grado, que sentimos que Dios se olvidó de nosotros. Que tenemos que vivir, lo que estamos viviendo. Y nos resignamos a seguir una vida derrotada. Y, entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús de Nazaret? No soy acreedor a su salvación. Esto es muy difícil. Algún día Él me librará de esto. Si eres de los que piensan así, debes empezar a cambiar tu forma de pensar. Porque, primero, no reconoces a Jesucristo como tu Salvador. Porque con tus actos, lo niegas. Segundo, porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Y además de esto, no puedes hacer efectivas las promesas de Dios. Tercero, porque si tienes que recurrir al sistema. Porque se te hace difícil creer que Jesucristo pueda librarte, o sanarte, o quitar de tu vida toda tristeza, dolor, miedo, angustia, aflicción, y muchas cosas más. Estás pecando porque la palabra de Dios, la Biblia, dice lo siguiente, en el libro de Juan, capítulo 16 verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y esto pasa, porque aún seguimos viviendo, según el alma, estando ya, el espíritu despierto. Por eso es importante, hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Acompáñame para confirmar esta palabra. En la carta a los Romanos, capítulo 8 verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No solo es dejar de pecar, es hacer morir día a día lo que edificamos desde que nacimos. Todas nuestras costumbres, dichos, cultura. Además de lo que somos como personas.
Nuestra manera de pensar, de hablar, de vestirnos, la música que escuchamos, la gente y lugares que frecuentamos. Hasta nuestros sentimientos y emociones. Todo esto, si no le agrada a Dios. O si es un impedimento, para hacer morir, las facetas del viejo hombre. Debemos darle de baja, para que la nueva vida, la vida en el espíritu, crezca y el viejo hombre muera. Recordemos que el viejo hombre es la naturaleza que viene de Adán. Y solo se puede gobernar y vencer en el espíritu porque Dios es espíritu, y porque cuando lo reconocimos como nuestro Salvador, fuimos posicionados, juntamente con Él, en lugares celestiales. Esta verdad está en el libro de Efesios. Capítulo 2 verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto quiere decir, que ya no vivimos bajo el gobierno de nuestra alma, sino que, gobernamos nuestra vida, y lo que nos rodea, desde nuestro espíritu. Juntamente con Cristo Jesús. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta poderosa palabra está en la carta a los Romanos. Capítulo 8 verso 31. Con lo que acabas de escuchar, si lo meditas, te darás cuenta que tú, estás decidiendo vivir como vives. Empieza a gobernar, en el espíritu, sobre toda circunstancia en tu vida. Para que vayas de victoria en victoria. Y no vivas más en derrota. Voy a cerrar esta charla con un versículo muy poderoso. Está en el libro de Juan. Capítulo 16 verso 33, y dice así. Estas cosas os he hablado, para que en mí, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas bendiciones. Y victoria total.